Nunca pensé que una simple llamada de teléfono pudiera destrozar mi vida en cuestión de segundos, pero eso fue exactamente lo que pasó un jueves por la noche. Estaba en casa, sentado en el sofá con una cerveza en la mano mientras veía un partido del Real Madrid. No era un partido importante, apenas una eliminatoria de Copa del Rey contra un equipo de segunda, pero era suficiente para desconectar un poco después de un día de mierda en el trabajo. Laura, mi mujer, me había dicho que iba a salir con unas compañeras de la oficina, algo que últimamente hacía con más frecuencia de la que me parecía normal. Pero no quise darle muchas vueltas porque la última vez que insinué que salía demasiado, terminamos en una discusión absurda que me dejó durmiendo en el sofá. Así que simplemente asentí cuando se despidió con un beso rápido en la mejilla y volvió a recordarme que no la esperara despierto. Cuando sonó mi móvil a las 12:30 de la noche, no lo cogí al instante. Pensé que era una llamada de trabajo o, peor aún, algún gilipollas equivocado que marcaría y colgaría antes de que pudiera insultarlo. Pero cuando la pantalla se iluminó por segunda vez con un número desconocido, algo dentro de mí me dijo que contestara. Sí. Dije con voz cansada, sin apartar la vista de la pantalla del televisor. ¿Eres Javier? Preguntó una voz masculina que no reconocí de inmediato. ¿Quién coño eres? Mira, no me conoces, pero creo que deberías saber que tu mujer está en este momento en el Hotel Gran Vía con otro hombre. Sentí como la cerveza se me atragantaba en la garganta y tuve que inclinarme hacia adelante para no toser en el teléfono. Durante un par de segundos, no dije nada. Pensé que era una broma pesada, que alguien se estaba divirtiendo a mi costa, que algún amigo cabrón había decidido joderme la noche, pero la voz del otro lado sonaba demasiado seria para ser una broma. ¿Quién eres? Pregunté, esta vez con los dientes apretados. Eso no importa, lo que importa es que si te das prisa, puedes venir y verlo con tus propios ojos. Planta 5, habitación 507. El hijo de puta colgó antes de que pudiera responder. Me quedé mirando el móvil como si pudiera obtener alguna respuesta de la pantalla negra, como si el teléfono me fuera a decir que todo era un malentendido, que había escuchado mal, que no era mi mujer. Que no era mi vida la que estaba a punto de derrumbarse. Pero la semilla de la duda ya estaba plantada y no había forma de ignorarla. Tardé menos de un minuto en levantarme del sofá, ponerme las zapatillas y salir de casa sin siquiera apagar la televisión. Bajé las escaleras como si estuviera en piloto automático y, antes de darme cuenta, ya estaba dentro del coche, con las manos temblando sobre el volante y la respiración acelerada. No sabía qué esperaba encontrar exactamente cuando llegara al hotel, si la peor de mis sospechas se confirmaría o si descubriría que todo era un malentendido, una confusión estúpida que me haría sentir como un paranoico. Pero había algo dentro de mí que ya lo sabía. Algo que había sospechado durante semanas, algo que había estado ignorando porque la alternativa era demasiado dolorosa. Mientras conducía por las calles de Madrid, con las luces de la ciudad reflejándose en el parabrisas, me di cuenta de que la imagen que tenía de mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. El Hotel Gran Vía no estaba lejos de casa, apenas 15 minutos en coche si los semáforos me respetaban, pero el trayecto se sintió eterno. Cada vez que miraba el reloj del salpicadero, el segundero parecía moverse más lento, como si el tiempo estuviera alargando deliberadamente mi sufrimiento. No encendí la radio porque cualquier sonido me resultaba insoportable en ese momento. Mi cabeza era un puto caos, una mezcla de pensamientos que iban desde la incredulidad hasta la rabia más pura. Intenté encontrar alguna explicación lógica, algo que desmontara lo que acababa de escuchar, pero por más que lo intentara, no había forma de justificarlo. Laura me había dicho que estaba con sus compañeras de trabajo, que saldrían a tomar algo y que volvería tarde,
pero si lo que ese desconocido me había dicho era cierto, entonces todo era mentira. Cuando llegué al hotel, aparqué el coche de cualquier manera en la primera plaza libre que encontré, sin preocuparme de si estaba bien estacionado o si recibiría una multa. Bajé de un salto, cerrando la puerta con más fuerza de la necesaria, y caminé hacia la entrada con una mezcla de prisa y miedo. No quería confirmar lo que sospechaba, pero al mismo tiempo, necesitaba hacerlo. Dentro, el vestíbulo estaba casi vacío, salvo por un recepcionista que tecleaba algo en un ordenador sin prestar atención a mi presencia y una pareja mayor que esperaba un taxi junto a la puerta. No me detuve. Me dirigí directamente a los ascensores, pulsé el botón con el número 5 y esperé con el corazón golpeando contra mi pecho. Cuando las puertas se abrieron, me encontré con un pasillo largo y silencioso. Avancé sin detenerme, contando las habitaciones hasta llegar a la 507. Me paré frente a la puerta, sintiendo cómo la adrenalina me recorría el cuerpo. Había imaginado muchas veces cómo sería descubrir algo así, pero la realidad era mucho peor de lo que podía haber previsto. Mi mano temblaba cuando llamé a la puerta. No toqué con fuerza, pero el simple sonido resonó en el pasillo como un disparo. Esperé. Nada. Volví a llamar, esta vez con más insistencia. Segundos después, escuché movimiento dentro de la habitación, pasos apresurados, susurros. La puerta no se abrió de inmediato. Cuando finalmente se abrió, fue Laura quien apareció frente a mí, con el rostro pálido y una expresión de absoluto terror en los ojos. Llevaba la blusa desabrochada, el pelo despeinado y un brillo de sudor en la frente. En ese instante, supe que todo estaba jodido. ¿Qué haces aquí? Su voz tembló, y su mirada se movió nerviosa hacia el interior de la habitación. No respondí de inmediato. Miré más allá de ella, y ahí estaba él. Un hombre de unos 30 y pocos, con el torso desnudo y los pantalones a medio poner, que se quedó congelado al ver mi cara. No tenía ni puta idea de quién era, pero en ese momento tampoco me importaba. ¿Vas a decirme que esto no es lo que parece? Mi voz salió más calmada de lo que esperaba, pero por dentro, estaba al borde de la explosión. Laura tragó saliva, intentando encontrar una respuesta que la salvara, pero sabía que no la había. Javier, yo, puedo explicarlo. Me reí, pero no porque me hiciera gracia, sino porque la situación era tan absurda que no podía hacer otra cosa. ¿Explicarlo? ¿Cómo cojones iba a explicar esto? ¿Cómo se justificaba el estar semidesnuda en una habitación de hotel con otro tío cuando se suponía que estaba con sus amigas? No necesito explicaciones. Lo he visto todo, solté, sin apartar la mirada de ella. Solo quiero saber una cosa. ¿Cuánto tiempo llevas acostándote con este imbécil? El hombre, que hasta ahora había estado callado, decidió abrir la boca. Mira, tío, esto no es lo que crees. Antes de que pudiera terminar la frase, avancé hacia él con la intención de partirle la cara, pero Laura se interpuso entre los dos y me puso las manos en el pecho. Javier, por favor. No hagas esto aquí. La empujé suavemente para apartarla y me giré hacia él. Dime tu nombre. El tipo dudó, pero terminó respondiendo. David. Pues, David, quiero que me escuches bien. No me importa quién eres ni qué mierda haces en tu vida, pero te aseguro que si vuelves a acercarte a mi mujer, te voy a hacer la vida imposible. El miedo en su cara me dijo que había captado el mensaje. Se quedó quieto, sin atreverse a decir nada más. Laura seguía entre los dos, con los ojos llenos de lágrimas, pero en ese momento no me importaba. Voy a recoger mis cosas mañana, le dije a Laura. No quiero verte cuando lo haga.
Me giré sin esperar respuesta y salí de la habitación, caminando con la sangre hirviendo. No sabía qué iba a hacer a continuación, pero lo que tenía claro era que mi matrimonio se había acabado en ese mismo momento. Cuando bajé del hotel, todavía tenía el pulso acelerado y la respiración entrecortada. No sabía si era la rabia, la humillación o la mezcla de ambas lo que me hacía sentir como si me faltara el aire, pero lo único en lo que podía pensar era en salir de ahí cuanto antes. Caminé hacia el coche sin mirar a nadie, sin importarme si el recepcionista o los clientes que pasaban por el vestíbulo habían notado mi expresión o la forma en que apretaba los puños. Abrí la puerta del coche de un tirón y me dejé caer en el asiento sin encender el motor, solo tratando de procesar lo que acababa de ocurrir. Laura. Mi mujer. La persona con la que había compartido los últimos 14 años de mi vida estaba en una puta habitación de hotel con otro hombre, mirándome con la cara de alguien que había sido atrapado con las manos en la masa y todavía intentaba encontrar una excusa para justificarse. Saqué el móvil del bolsillo y lo lancé contra el asiento del copiloto con tanta fuerza que rebotó y cayó en el suelo del coche. No quería mensajes de ella, no quería llamadas, no quería saber nada. En ese momento, lo único que me importaba era llegar a casa y decidir qué hacer. Arranqué el motor y salí del estacionamiento sin pensar en nada más que en cómo sería la conversación que inevitablemente tendría que tener con ella. El camino de regreso fue una mierda. No había tráfico, pero mi cabeza iba a 1000 por hora. Todo lo que habíamos construido juntos, todas las veces que había confiado en ella sin dudarlo, cada momento que habíamos compartido, de repente no valía nada. Llegué a casa y cerré la puerta con un golpe seco. El silencio era insoportable. En ese momento, la casa, que siempre había sido nuestro refugio, me parecía un sitio desconocido, un lugar que ya no me pertenecía. Me senté en el sofá, apoyé los codos en las rodillas y enterré la cara en las manos, tratando de contener la rabia. No pasó mucho tiempo antes de que la puerta se abriera y Laura entrara. Escuché sus pasos apresurados y su respiración agitada, como si hubiera corrido desde el coche hasta la puerta. No la miré. No tenía fuerzas para verla a la cara todavía. Javier, su voz sonaba temblorosa, como si no supiera por dónde empezar. No respondí. Me quedé con la mirada fija en la mesa del salón, esperando a que hablara. Por favor, mírame. No quiero verte. No quiero escucharte. Lo único que quiero es que me digas cuánto tiempo llevas haciéndolo. Laura se quedó en silencio. Pude sentir cómo la habitación se llenaba de tensión, como si el aire se hiciera más denso. No sé, murmuró finalmente. No sabes, repetí, dejando escapar una risa amarga. Me puse de pie y la miré directamente a los ojos por primera vez desde que entró en la casa. No sabes cuánto tiempo llevas acostándote con otro hombre. ¿Eso es lo que me estás diciendo? No es tan simple, intentó acercarse, pero levanté una mano para detenerla. No te atrevas a tocarme. No después de esto. Laura respiró hondo y apartó la mirada. Fue un error. No, Laura. Un error es equivocarte en la cuenta del supermercado o mandar un mensaje al grupo equivocado. Esto no es un error. Esto es una decisión. Múltiples decisiones. Decidiste hablar con él, decidiste quedar con él, decidiste ir a ese hotel y quitarte la ropa. No me vengas con que fue un error porque lo único que haces es insultar mi inteligencia. Ella cerró los ojos un momento, como si estuviera buscando la manera de explicarse. No sé qué decirte. Pues empieza por la verdad. Te la estoy diciendo. No quería hacerte daño, no quería que esto pasara, pero pasó. ¿Cuántas veces?
Laura se mordió el labio, evitando mi mirada. Caramba, Laura, dime cuántas malditas veces. No lo sé, unas cuantas. ¿Cuántas son unas cuantas? Desde hace unos meses. Sentí que me quedaba sin aire. Durante meses. Esto no había sido algo espontáneo, un desliz de una noche. No, esto llevaba ocurriendo mientras yo estaba en casa, mientras confiaba en ella, mientras hacíamos planes para el futuro. ¿Lo amas? Pregunté sin pensar. Laura alzó la mirada rápidamente, con los ojos rojos y la cara llena de culpa. No lo sé. No lo sabes. Claro que no lo sabes. Di un paso hacia atrás, sintiendo que la distancia entre nosotros era cada vez mayor, no solo físicamente, sino en todos los sentidos. Laura ya no era la mujer con la que me casé. Era alguien más, una extraña a la que no reconocía. ¿Vas a pedir el divorcio? Preguntó en voz baja. No respondí de inmediato. Me giré hacia la mesa, recogí las llaves del coche y la miré una última vez antes de salir por la puerta. Ya lo veremos. No volví a casa esa noche ni la siguiente. No respondí a sus llamadas ni a los mensajes que me enviaba sin parar. No porque necesitara tiempo para calmarme, sino porque cada vez que pensaba en Laura y en lo que había hecho, la rabia me consumía por dentro. Me quedé en casa de mi hermano Marcos, quien, sin hacer demasiadas preguntas, me recibió con una cerveza y un cuando quieras hablar, hablamos. Pero no quería hablar, no quería escuchar palabras de consuelo ni consejos sobre cómo afrontar la situación. Solo quería hacerle pagar. No estaba dispuesto a ser el marido que se limitaba a aceptar la traición, el que se iba sin más con la cabeza baja mientras ella seguía con su vida como si nada hubiera pasado. El primer paso fue asegurarme de que ella sintiera la incertidumbre de no saber qué iba a pasar. Apagué mi teléfono y me aseguré de que nadie le dijera dónde estaba. Sabía que eso la haría perder la calma, que la haría imaginar los peores escenarios posibles, que la obligaría a preguntarse si iba a pedir el divorcio, si iba a contarle a todo el mundo lo que había hecho. Si la iba a dejar sin nada. La conocía lo suficiente como para saber que el no tener el control de la situación la desesperaría más que cualquier grito o reproche. Mientras tanto, empecé a mover mis piezas con calma. Contacté con un abogado y le expliqué la situación, asegurándome de que la infidelidad quedara reflejada en la demanda de divorcio. En España, el adulterio ya no tiene un peso legal para sacar ventaja en un divorcio, pero eso no significaba que no pudiera usarlo a mi favor. Tenía pruebas más que suficientes y, aunque la ley no estuviera de mi lado en términos de compensación económica, la presión social sí lo estaría. Laura tenía una reputación en su círculo de amigos y en su trabajo, y cuando la verdad saliera a la luz, su vida no volvería a ser la misma. Luego, fui por la parte que más le dolería, su imagen. Preparé un correo con las fotos y mensajes que había encontrado en su móvil cuando aún confiaba en ella lo suficiente como para no revisar sus cosas. Lo envié a sus amigas, a su familia y a sus compañeros de trabajo, con un texto breve y directo, para que sepáis en qué invierte Laura sus noches cuando dice que está con vosotras. No añadí insultos ni comentarios innecesarios. La simple verdad era suficiente. El golpe fue inmediato. Apenas unas horas después, mi hermano me mostró los mensajes que había recibido de conocidos en común, sorprendidos por la noticia. Algunos me preguntaban si era cierto, otros simplemente me daban su apoyo, pero lo que más me interesaba era lo que estaba ocurriendo en la otra parte de la historia. Laura había intentado llamarme decenas de veces y había enviado mensajes de todo tipo, algunos llenos de disculpas desesperadas, otros cargados de rabia e insultos, acusándome de exponerla de esa manera.
Eres un cabrón, Javier. Esto no tenía por qué saberlo todo el mundo, me escribió en uno de ellos, y no pude evitar reírme al leerlo. Finalmente, cuando la curiosidad pudo más que el orgullo, volví a encender el teléfono solo para ver cuán profundo había llegado el caos. Lo primero que vi fue un mensaje de su jefe, diciéndome que la situación en la oficina se había vuelto insostenible y que Laura se había tomado unos días libres porque no podía ni mirar a la cara a la gente. Lo segundo, un audio de su madre, llorando y diciendo que no entendía cómo su hija había podido hacer algo así. Y lo tercero, lo que más disfruté leer, un mensaje del tal David. Me cago en tu puta madre. No sé qué te crees enviando esos correos, pero si lo que querías era joderle la vida, lo has conseguido. Me ha bloqueado en todas partes y su familia me odia. No sé qué mierda ganas con esto, pero eres un cabrón rencoroso. Le respondí con una sola frase, sí, y tú eres un desgraciado que se acostó con la mujer equivocada. Luego lo bloqueé. No me detuve ahí. Sabía que lo que más le importaba a Laura, además de su imagen, era su estabilidad económica. Hasta ahora, habíamos manejado nuestras cuentas en conjunto, pero como ya tenía el divorcio en marcha, me aseguré de vaciar la cuenta compartida y transferir todo el dinero a la mía personal, dejándola sin acceso a nada. No era ilegal, porque la cuenta estaba a mi nombre, pero sí era suficiente para que sintiera la desesperación de no saber cómo iba a manejarse sin mi apoyo financiero. Cuando finalmente volví a casa, no me sorprendió encontrarla sentada en el sofá, con la cara hinchada de tanto llorar y el teléfono en la mano, como si hubiera estado esperando mi regreso desde el momento en que desaparecí. Me miró con una mezcla de odio y súplica, como si aún creyera que tenía derecho a pedirme que parara todo esto. ¿Por qué lo hiciste? Su voz era baja, casi un susurro. Podríamos haber hablado, podríamos haberlo manejado de otra forma. No, Laura. Podríamos haber hablado antes de que fueras a un hotel con otro hombre. Podríamos haberlo manejado de otra forma si tú no hubieras decidido destruir todo lo que teníamos. Pero lo hiciste, así que no vengas ahora a pedirme que me quede callado y lo acepte como si nada. Me has arruinado la vida, susurró, con las manos temblando sobre su regazo. No, Laura. Tú arruinaste tu vida. Yo solo me aseguré de que tuvieras que enfrentar las consecuencias. Me di la vuelta y subí las escaleras sin decir nada más. Atrás dejé a una mujer que ya no significaba nada para mí. Laura no intentó detenerme cuando subí las escaleras, pero su mirada se quedó clavada en mi espalda hasta que desaparecí en nuestra habitación, aunque en ese momento ya no tenía sentido llamarla así. Entré y cerré la puerta con llave, no porque temiera que intentara algo, sino porque no quería escuchar más excusas, más súplicas o más intentos patéticos de justificar lo que había hecho. Me apoyé en la puerta durante un momento, respirando hondo, tratando de calmar la sensación de furia contenida que todavía me recorría el cuerpo. Sabía que, a pesar de todo lo que había hecho para hacerle pagar, todavía quedaba una última conversación. Algo dentro de mí exigía escucharla decirlo todo con sus propias palabras, no porque esperara una razón que lo hiciera menos doloroso, sino porque quería verla enfrentarse a la realidad de lo que había hecho. No dormí esa noche. Me quedé despierto mirando el techo, repasando mentalmente cada detalle de los últimos días. Pensé en todas las veces que confié en ella, en cada salida nocturna que acepté sin cuestionar, en cada mentira que ahora resultaba evidente. A las 6 de la mañana, cuando el sol apenas comenzaba a filtrarse por la ventana, decidí que ya era suficiente. Me levanté, me duché sin prisa y bajé las escaleras sin hacer ruido, encontrándome con exactamente lo que esperaba. Laura seguía en el sofá, en la misma posición en la que la dejé la noche anterior,
con la cara marcada por las lágrimas secas y los ojos hundidos de no haber dormido. Levantó la vista cuando escuchó mis pasos, pero no dijo nada. Me senté en el sillón frente a ella, apoyando los codos en las rodillas y entrelazando las manos. Háblame, dije sin rodeos. No quiero más excusas, no quiero más rodeos. Solo dime la verdad. Laura apartó la mirada y pasó una mano por su rostro, como si intentara recomponerse antes de hablar. No sé por dónde empezar. Desde el principio, mi voz era firme, sin espacio para sentimentalismos. Desde la primera vez que decidiste traicionarme. Ella sintió lentamente y se quedó en silencio por unos segundos antes de abrir la boca. Hace 6 meses. Todo comenzó en una salida con las chicas del trabajo. David estaba en el mismo bar y, no lo planeé, Javier. Simplemente pasó. No. No pasó simplemente. Las cosas no ocurren por arte de magia. Tú tomaste decisiones. Lo viste, hablaste con él, coqueteaste y, en algún punto, decidiste cruzar la línea. Laura cerró los ojos por un instante, como si quisiera desaparecer. Sí. Fue mi decisión, admitió finalmente. No puedo decirte que fue por falta de amor o porque tú hiciste algo mal. No fue eso. Solo, sentí algo diferente. Me sentí viva de una forma que no había sentido en mucho tiempo. Solté una risa amarga y negué con la cabeza. ¿Y eso qué significa? ¿Que nuestra vida te aburría? No es eso, o tal vez sí. No lo sé. Me acostumbré a nuestra rutina, a la seguridad de nuestra relación, pero en algún momento me sentí atrapada en la monotonía. No lo justifico, sé que lo que hice estuvo mal, pero no supe cómo salir de ahí sin hacer daño. No supe cómo salir de ahí sin hacer daño, repetí en voz baja, sintiendo cómo la rabia volvía a hervir en mi interior. ¿Te estás escuchando, Laura? Lo que hiciste fue la peor forma posible de hacer daño. Me mentiste durante 6 meses, te acostaste con otro mientras yo te esperaba en casa. Lo sé, susurró, con la voz quebrada. Sé que no merezco que me perdones. No, no lo mereces. Laura hundió la cara en sus manos y comenzó a sollozar, pero esta vez no sentí lástima. No intenté consolarla ni suavizar mis palabras. Había llorado suficiente por ella, había pasado demasiadas horas tratando de entender algo que no tenía justificación. ¿Qué esperas que haga ahora? Pregunté después de un largo silencio. ¿Quieres que intentemos arreglar esto? Ella levantó la cabeza y me miró con una mezcla de esperanza y miedo. ¿Lo harías? No, respondí sin dudar. Solo quiero escuchar de tu propia boca si eres lo suficientemente descarada como para pedírmelo. Laura bajó la vista, incapaz de sostenerme la mirada. Entonces, ¿qué sigue? Su voz era apenas un hilo. El divorcio sigue. Voy a hacer los trámites lo más rápido posible. Puedes quedarte en la casa hasta que encontremos una solución, pero quiero que sepas que para mí ya no existes. No quiero contacto más allá de lo necesario para resolver esto. No quiero perderte, susurró, con una desesperación que sonaba más como miedo a estar sola que como amor verdadero. Ya lo hiciste. Me puse de pie sin añadir nada más y subí las escaleras para empezar a empacar mis cosas. La conversación había terminado. No quedaba nada más por decir. Durante las siguientes semanas, la casa se convirtió en un campo de batalla silencioso. Laura y yo apenas cruzábamos palabra, y cuando lo hacíamos, era solo para discutir detalles del divorcio. No había más gritos, ni insultos, ni súplicas. Solo conversaciones prácticas sobre abogados,
cuentas bancarias y quién se quedaría con qué. Era extraño compartir el mismo espacio con alguien que hasta hacía poco era parte de mi vida y ahora no era más que un recordatorio constante de la traición. Me levantaba temprano para evitar verla en la cocina, comía fuera para no coincidir en la cena y, cuando llegaba el momento de dormir, cerraba la puerta de la habitación que aún ocupaba hasta que encontrara un nuevo lugar donde vivir. Laura intentó acercarse un par de veces, no con la intención de arreglar las cosas, sino para hablar de nosotros en un tono más calmado, quizás con la esperanza de que mi postura se ablandara con el tiempo. Una noche tocó la puerta de mi habitación y esperó en silencio, como si supiera que yo estaba despierto pero dudara en insistir. Finalmente, abrió sin pedir permiso y se quedó en el umbral, mirándome con los ojos cansados. Sé que nada de lo que diga va a cambiar lo que pasó, pero quiero que sepas que me arrepiento. Su voz sonaba apagada, diferente a la Laura que conocí. No espero que me perdones, ni que volvamos, pero quiero que sepas que, si pudiera, haría las cosas de otra manera. Me quedé en la cama sin moverme, observándola desde la distancia sin emoción en el rostro. Pero no lo hiciste, respondí finalmente. Y ahora es demasiado tarde. Ella asintió, como si hubiera esperado esa respuesta, y salió sin decir nada más. A partir de ese momento, dejó de intentar acercarse, como si finalmente hubiera entendido que no quedaba nada por salvar. Los trámites avanzaron rápido, gracias a que ambos queríamos cerrar ese capítulo lo antes posible. Cuando el abogado nos llamó para la firma final, llegamos por separado, firmamos sin intercambiar más que miradas y nos fuimos sin despedirnos. Fue en ese momento cuando sentí, por primera vez, que todo había terminado. No hubo alivio inmediato, ni satisfacción por haberla hecho pagar. Solo una sensación de vacío, como si algo hubiera sido arrancado de mi vida de manera definitiva. El día que me mudé fue igual de frío y mecánico. Metí mis cosas en el coche sin ayuda, sin dramatismos ni escenas finales. Laura no salió de la casa mientras lo hacía, y cuando terminé, me quedé en la puerta durante un momento, observando el lugar donde habíamos construido una vida juntos y que ahora no era más que un espacio sin significado. No llamé a Laura para avisarle que me iba. No tenía sentido. Simplemente cerré la puerta detrás de mí y me fui sin mirar atrás. El primer mes después del divorcio fue extraño. Me mudé a un piso pequeño en el centro de Madrid, suficiente para empezar de nuevo sin que me pesara el pasado en cada rincón. No tardé en notar la diferencia de vivir solo después de tantos años. Algunas noches me encontraba a mí mismo cenando en silencio, sintiendo el impulso de enviarle un mensaje a Laura para contarle algo sin importancia, solo para recordar que ya no era parte de mi vida. Pero en esos momentos me obligaba a recordar el hotel, la mentira, los meses de engaño. No porque quisiera seguir enojado, sino porque necesitaba asegurarme de no caer en la trampa de la nostalgia. Las semanas pasaron y la rutina se volvió mi refugio. Trabajaba más horas de las necesarias, me inscribí en un gimnasio, empecé a salir con amigos que había descuidado durante mi matrimonio. Algunos sabían lo que había pasado y evitaban el tema, otros intentaron darme consejos sobre cómo seguir adelante, pero en realidad, lo único que necesitaba era tiempo. Con el tiempo, dejé de preguntarme qué hacía Laura, si se arrepentía de verdad o si había seguido con su vida sin más. No porque me diera igual, sino porque entenderlo no cambiaría nada. Un día, mientras caminaba por la Gran Vía, vi a Laura por primera vez desde el divorcio. Estaba sola, sentada en la terraza de un café, mirando el móvil con expresión seria. Durante un segundo pensé en saludarla, en ver cómo estaba, pero luego me di cuenta de que no había necesidad. No éramos amigos, no éramos nada.
Simplemente éramos dos personas que compartieron una vida y que ahora seguían caminos diferentes. Así que seguí caminando sin detenerme, sin girarme para ver si ella me había notado. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que realmente estaba avanzando.